Hola, hola chicas, hoy vamos a tejer este hermoso Pikachu que mide aproximadamente 16 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía, les va a salir más grande, de 3 a 4 centímetros. Los materiales que vamos a utilizar es un crochet número 2, tijera, hilo en color rojo, negro, aguja gruesa, delgada. Vamos a utilizar alfileres, marcador y también vamos a utilizar limpia pipa para poner a la oreja para que tenga movimiento y fibra sintética de relleno. Los hilos que vamos a utilizar en mayor cantidad es el amarillo, rojo un poquito para los cachetes, negro para las orejas igual un poquito, café también en poca cantidad y blanco solo vamos a utilizar para hacer el puntito blanco del ojo. Esos son todos los hilos que vamos a utilizar. Empezamos con la primera parte del tutorial. Empezamos a tejer Pikachu por la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, unimos con un punto deslizado. La primera vuelta haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 12 puntos bajos. La vuelta 2 haremos un punto bajo, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos, un punto bajo, un aumento. La vuelta 3 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 3 puntos bajos, un aumento, 1, 2 y 3. Hacemos un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Ahora hacemos normal, 4 puntos bajos, un aumento toda la vuelta y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 6 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 6 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Ahora haremos normal, 6 puntos bajos, un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 8 haremos 7 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Haremos 10 vueltas de 54 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 9 a la vuelta 18.
La vuelta 19 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces. La vuelta 20 haremos 26 puntos bajos. Haremos un aumento, un punto bajo, un aumento por 4 veces. Vamos a hacer un aumento, un punto bajo por 4 veces. Aquí ya hicimos 1, 2, 3 y 4. Terminamos con 27 puntos bajos y vamos a tejer hasta llegar al marcador. En esta vuelta nos va a quedar 64 puntos bajos porque aquí hicimos aumento, 4 aumentos. Haremos 5 vueltas de 64 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 21 a la vuelta 25. Ahora vamos a hacer la vuelta 26. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. La vuelta 26 empezamos con 26 puntos bajos. Aquí en esta parte donde hemos hecho un aumento, un punto bajo por 4 veces, vamos a hacer una disminución, un punto bajo igual por 4 veces en la misma dirección, para que esa parte sea la parte de la nariz de Pikachu. Aquí ya hicimos 1, 2, 3. Nos falta una disminución más y 4. Terminamos con 27 puntos bajos. La vuelta 27 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una disminución. Al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. La vuelta 28 haremos 6 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante y disminuimos. Ahora vamos a hacer normal, 6 puntos bajos, una disminución. Y al final de la vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. La vuelta 29 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 30 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. Pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ahora vamos a hacer normal, 4 puntos bajos, una disminución, toda la vuelta. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Haremos la última vuelta. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Al final de la vuelta tendremos
30 puntos bajos y esa sería la cabeza. Dejamos un poquito de hilo y rellenamos. Haremos el cuerpo de Pikachu. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Ya. Ahora, la primera vuelta vamos a hacer aumento en todos los puntos y nos van a quedar 12 puntos bajos. La segunda vuelta haremos un punto bajo, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Vuelta 5 haremos 4 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Ahora haremos normal, 4 puntos bajos, un aumento toda la vuelta y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Haremos la vuelta 6. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 6 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Ahí tenemos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento toda la vuelta. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Aquí me adelanté un poco. Vamos a hacer la vuelta 8, que sería 7 puntos bajos, un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 9 a la vuelta 16 hicimos 8 vueltas de 54 puntos bajos cada vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta 17, que serían 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una disminución. Haremos toda la vuelta 7 puntos bajos, una disminución y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 48 puntos bajos de la vuelta 18 a la vuelta 20. Haremos la vuelta 21. La vuelta 21 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una disminución.
Haremos toda la vuelta 6 puntos bajos, una disminución, y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 42 puntos bajos, la vuelta 22 y 23. La vuelta 24 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una disminución. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 36 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 25 a la vuelta 26. La vuelta 27 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante y disminuimos. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Haremos 2 vueltas, la vuelta 28 y 29 de 30 puntos bajos. Y eso sería el cuerpo. Rellenamos al cuerpo. Dejamos hilo para coser el cuerpo con la cabeza. Ahí ya tenemos las 2 piezas. Haremos la mano. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Haremos punto de seguro y tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Unimos con un punto deslizado. Ahí. La primera vuelta haremos aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 12 puntos bajos. La segunda vuelta haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Haremos esto por 3 veces y nos van a quedar 15 puntos bajos en total. Aquí hicimos un aumento, 1, 2, 3, y donde está el marcador, ahí vamos a hacer otro aumento. Y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos porque hicimos 3 puntos bajos, un aumento toda la vuelta. Ahora, estos 15 puntos bajos vamos a hacer 14 vueltas y eso sería la mano. Ya hicimos las 14 vueltas, ahora lo que vamos a hacer es rellenar, no mucho. Ahí, no mucho, como ven. Ahora lo que vamos a hacer es unir ambos extremos. Ahí hacemos puntos bajos, los cerramos. Dejamos hilo para coser y ya tuviéramos la mano. Las patas lo vamos a hacer en 2 piezas, que va a ir ahí y ahí. Empezamos con esta. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Unimos con un punto deslizado. Ahí.
La primera vuelta haremos aumento en todos los puntos y nos van a quedar 12 puntos bajos. La vuelta 2 haremos un punto bajo, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 3 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Un aumento. Haremos toda la vuelta 3 puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Haremos 4 vueltas de 30 puntos bajos cada vuelta. Y esa sería la primera parte de la patita. Dejamos hilo para coser. Ahora haremos esta patita pequeña. Para la patita vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer aumento en todos los puntos la primera vuelta. Y nos van a quedar 12 puntos bajos. Haremos 7 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 2 a la vuelta 8. Vamos a rellenar un poquito. Ahí. Y la última vuelta haremos disminuciones en todos los puntos. Y eso serían las patitas. Dejamos hilo para coser. Empezamos con la oreja de Pikachu. Vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Ahí. La primera vuelta haremos aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 8 puntos bajos. Esto lo hacemos hacia este lado. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. Sería la segunda vuelta. Ponemos el marcador y vamos a hacer la tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento toda la vuelta y al final de la vuelta tendremos 10 puntos bajos. Vamos a hacer 2 aumentos. La vuelta 4 haremos los 10 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Haremos toda la vuelta 3 puntos bajos, un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1,
2, 3, 4 y vamos a hacer un cambio de color a color amarillo. Ahí hacemos el cambio de color. Haremos puntos bajos hasta llegar al marcador en color amarillo. De paso aseguramos. Ahora vamos a hacer 11 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 7 a la vuelta 17. Nos vemos en la vuelta 18. La vuelta 18 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Al final de la vuelta tendremos 10 puntos bajos. La vuelta 19 haremos los 10 puntos bajos y sería la última vuelta. Dejamos hilo para coser y vamos a hacer 2. Haremos los ojos. Los ojos vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro, 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Ahí. La primera vuelta haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 10 puntos bajos. Y eso sería el ojo. Dejamos un hilo pequeño solo para esconder el punto. Y listo. Haremos 2 de estos. En color rojo haremos los cachetes. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y unimos con un punto deslizado. Vamos a hacer la primera vuelta, aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 12 puntos bajos. La segunda vuelta haremos puntos deslizados o punto enano. 12 puntos enanos. No muy aprieto. Y listo. Dejamos un hilo pequeño solo para esconder el punto. Los ojos vamos a poner del anillo mágico hasta aquí. Son 15 vueltas. Ahí vamos a poner. Y los cachetes vamos a poner de los ojos 2 vueltas hacia abajo y hacia un lado, no al mismo lugar del ojo, sino que un poquito más hacia allá. Ahí. Ahora, los ojos lo que vamos a hacer es, vamos hasta la segunda cadena, atravesamos por debajo y nos vamos al medio de esta cadena. Ya tuviéramos ahí. Y vamos a poner aquí este hilo que hemos hecho, vamos a sacar por debajo. Ahí está el hilo. Ahora este otro hilo que tenemos del anillo mágico, ponemos la agujita. También vamos a sacar por debajo.
No me gusta cortar mucho porque a veces se deshace. Ahí. Y vamos a poner este alfiler para que no se mueva. Ahí. Ahí es donde vamos a coser. Al final recién vamos a hacer nudos y lo vamos a esconder. Ahora, para coser el ojo, yo lo voy a coser con este hilo delgadito y con aguja delgada. Nos vamos hasta donde está el ojo. Ahí sacamos. Justamente para que no se abulte más. Cuando cosemos con hilo grueso, entonces hace que el ojo se abulte más y también que la forma circular un poco se deforme. Entonces lo que hacemos es coser ahí y no vamos a coser todo el tejido, sino por el medio del tejido. Ahí. Ahí. Así, vamos cosiendo todo el contorno. Ahí. Agarramos así, no todo, sino por el medio del tejido. Ahí. Entre los dos ojos hay una diferencia de 7 puntos bajos. La parte blanca vamos a hacer con hilo grueso con el que tejemos y vamos a hacer aquí al medio una cadena. Ahí. Y nos vamos hasta aquí. Hacemos un puntito ahí al medio y listo. Ya tenemos ahí, ya tenemos el punto blanco. Ahora vamos a coser el cachete. En el cachete lo que vamos a hacer es esconder nuestros hilos, lo primero. Y esto lo vamos a poner aquí. Sacamos por aquí abajo. Igual, no lo vamos a coser con este hilo, sino con un hilo mucho más delgado. Igual vamos a sacar este por abajo. ¿Listo? Ahora, con un hilo mucho más delgado, que lo usamos igual para costura, vamos a coser ahí. Tiene que estar al mismo nivel. Ahí. Metemos la aguja. Lo bueno es que con este hilo delgado no se notan mucho los puntos. Entonces vamos a ir por el medio del tejido. No vamos a tomar todo el tejido para esta costura. Ahí. Hacemos lo mismo aquí. La nariz lo vamos a bordar aquí al medio de los ojos, una vuelta hacia abajo del ojo. Y lo vamos a bordar en forma de triángulo, un pequeño triángulo. Listo. Ahí ya tenemos la nariz. La boca vamos a empezar en el punto 3. 1, 2, 3. Aquí y una vuelta hacia abajo. Luego nos vamos hasta este otro lado que sería igual. 1, 2, 3. Hasta aquí.
una vuelta hacia abajo y nos vamos al medio. Ahí. No lo vamos a jalar mucho. Sería ahí. Agarramos el hilo más y metemos. Nos venimos hasta aquí, que es la mitad. Hasta ahí. La mitad de este lado. Y también agarramos el hilo y lo llevamos hasta ahí. Pasamos por el mismo punto. También a este otro lado nos venimos a la mitad entre este y este. Ahí. Y hacemos lo mismo en este otro lado. Ahí. Y más o menos nos va a ir quedando ahí. Si es que les queda muy flojo, pueden jalar. Ahí y listo. Ahí. Como nos ha quedado un poco delgado, vamos a repasar con nuestro hilo a través. Ahora nos vamos al otro lado. Para que no se mueva, lo que vamos a hacer es agarrar un poquito del tejido. Ahí. Y seguimos envolviendo así. Pero solo un poquito para que no se note. Así. Ahí. Y listo, ya tenemos la boca. Listo, así. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer unos 3 nudos y lo vamos a esconder para que no se deshaga ni nada. Ahí lo escondemos. Ahí. Ya tenemos la carita hecha. Ahora vamos a poner las orejas. Las orejitas, para que no se caigan, vamos a poner estas limpiapipas y lo vamos a partir en dos. Vamos a cortar justamente para que no se caigan. En caso de hacer para vender, siempre van a especificar que tiene alambre para que no tengan ningún accidente los niños que lo vayan a utilizar, o simplemente si son para bebés o niños pequeños no lo hacen con alambre. Entonces estos limpiapipas vamos a meter ahí y este otro restante lo vamos a meter al tejido. Esto igual va a ir escondido aquí adentro, pero igual hay que mencionar que lleva alambre. Vamos a poner la oreja en la vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, para meter la limpiapipa a la oreja, lo que vamos a hacer es ensanchar con nuestro crochet aquí abajito. Vamos a ensanchar el punto para poder meter ahí. Una vez ensanchado, sacamos y vamos a meter a ese punto ahí. Tiene que entrar todo el limpiapipas sobrante que tenemos. O si es para niño, lo que pueden hacer también es rellenarlo un poquito y no poner limpiapipas. Yo le estoy poniendo limpiapipas para que se mueva a todo lado las orejitas. Empezamos a coser siempre comparando. Tienen que ir a la misma altura.
y empezamos a coser. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Estamos bien. Aquí. Ahora lo que vamos a hacer es el hilo que hemos sacado por aquí, el amarillo, hacemos 3 nudos y listo. Ya tenemos la cabeza. Aquí adentro vamos a guardar todos los hilos y si falta rellenar, lo vamos a rellenar más. Hasta aquí haremos nuestra primera parte de nuestro tutorial de Pikachu. Nos vemos en la segunda parte. Gracias por ver mis videos. Adiós.